Imagina que todo queda en silencio. Antes de la primera palabra, antes del primer recuerdo, antes incluso del tiempo, no había nada que pudiéramos comprender. Y, sin embargo, de ese misterio nació todo. Hace unos 13.000 millones de años comenzó la expansión del universo. No fue una explosión en el espacio, sino el nacimiento del propio espacio. La materia, la energía y el tiempo iniciaron su danza. Las primeras estrellas encendieron su fuego y en su interior forjaron los elementos que algún día formarían planetas y cuerpos humanos. En un rincón discreto de una galaxia común nació el Sol. A su alrededor, polvo y roca se unieron hasta formar la Tierra. Al principio fue un mundo hostil, ardiente, golpeado por meteoritos, pero se enfrió. Llegó el agua, se formaron océanos, y en algún punto, casi en secreto, la química se volvió vida. No hubo un instante mágico visible, solo moléculas que aprendieron a replicarse. Durante millones de años la vida fue microscópica. Luego se hizo compleja. Surgieron criaturas que nadaban, caminaban y respiraban. La evolución, paciente y silenciosa, fue modelando formas cada vez más sofisticadas. Tras extinciones y renacimientos, aparecieron los mamíferos, y entre ellos, unos primates que comenzaron a caminar erguidos. Al liberar las manos, liberaron posibilidades. Las herramientas cambiaron su relación con el entorno. El fuego les dio protección y calor. El cerebro creció. Hace unos 300.000 años surgió el Homo sapiens. No éramos los únicos humanos. Compartimos el mundo con otras especies, como los neandertales. Pero algo nos distinguió: la capacidad simbólica. No solo veíamos el mundo, lo interpretábamos. Pintamos en cuevas, enterramos a nuestros muertos, inventamos relatos para explicar el trueno y las estrellas. La imaginación se convirtió en nuestra herramienta más poderosa. Podíamos cooperar en grandes grupos porque compartíamos historias invisibles, mitos, normas, creencias. Durante miles de años fuimos nómadas. Luego aprendimos a cultivar la tierra. Las aldeas crecieron hasta convertirse en ciudades. Nació la escritura. La memoria dejó de depender solo de la voz. Construimos templos, leyes, imperios. Pero el misterio nunca desapareció. La ciencia nos permitió comprender nuestra evolución, leer el ADN, rastrear migraciones antiguas. Sabemos que compartimos ancestros con otros primates y que los átomos de nuestro cuerpo nacieron en estrellas. Somos, literalmente, polvo estelar que ha aprendido a pensar. Y aún así, la pregunta permanece: ¿cómo la materia se volvió conciencia? ¿En qué momento la actividad eléctrica del cerebro se convirtió en experiencia? Ese enigma sigue abierto. El origen de la humanidad no es solo biológico, es también simbólico. Cada persona que nace hereda millones de años de evolución y miles de años de cultura. Se convierte en humana al aprender palabras, al escuchar historias, al formular preguntas. Tal vez esa sea nuestra esencia: preguntar. Mirar el cielo y buscar sentido. Transformar el miedo en mito, la curiosidad en conocimiento. Venimos de lo simple, de lo microscópico, de lo improbable. Y paso a paso, nos convertimos en narradores del universo. Quizá el verdadero misterio no sea cómo empezó todo. Quizá sea que el universo, después de miles de millones de años, encontró la manera de contemplarse a sí mismo, a través de nosotros. Y fue entonces, cuando la humanidad dejó de vagar siguiendo las estaciones, cuando el trigo comenzó a crecer donde antes solo había paso y tránsito, algo cambió para siempre. En una colina del actual sudeste de Anatolia se alza un lugar que aún susurra preguntas: Göbekli Tepe. Sus enormes pilares de piedra, dispuestos en círculos, fueron erigidos hace más de 11.000 años, antes de la cerámica, antes del metal, incluso antes de que la agricultura estuviera plenamente consolidada.
Eso es lo desconcertante. Durante mucho tiempo creímos que primero vino el cultivo, luego las aldeas, después los templos. Pero allí, en esa colina sagrada, parece que el impulso espiritual precedió a la ciudad, como si el ser humano hubiera sentido antes la necesidad de reunirse en torno a lo invisible que de organizar cosechas. Los pilares, decorados con relieves de animales zorros, serpientes, aves, no son simples adornos. Parecen custodios de un conocimiento perdido. No hay viviendas claras en el recinto original. No hay señales de vida cotidiana. Es como si aquel lugar hubiese sido construido exclusivamente para el encuentro con lo sagrado. ¿Quién convocó a aquellas comunidades dispersas? ¿Qué idea compartida fue lo suficientemente poderosa como para movilizar a cientos de personas a tallar y transportar bloques de varias toneladas? El misterio no grita, permanece. Con el paso de los milenios, el foco de la historia se desplazó hacia el sur, hacia las fértiles tierras entre dos ríos. Allí, entre el Tigris y el Éufrates, nació lo que más tarde llamaríamos Mesopotamia, la tierra entre aguas. En ese valle generoso surgieron ciudades que aún resuenan como ecos antiguos: Ur, Uruk, Lagash, Nippur. No eran simples asentamientos, eran centros organizados, con templos escalonados que ascendían hacia el cielo, los zigurats. Allí floreció Sumeria, una de las primeras civilizaciones urbanas conocidas. Inventaron la escritura cuneiforme, trazando signos en tablillas de arcilla húmeda. Registraron cosechas, leyes, transacciones y también mitos. Porque mientras las ciudades crecían y los canales irrigaban los campos, los relatos se hicieron más complejos. Los sumerios hablaban de dioses que descendían del cielo, de entidades poderosas asociadas a las estrellas y a los ciclos cósmicos. Entre esos nombres aparece uno que ha atravesado milenios con una resonancia particular: los Anunnaki. En los textos antiguos, los Anunnaki eran descritos como los descendidos del cielo o los de sangre real. No eran dioses lejanos e intangibles, sino figuras activas en la organización del mundo, en la fundación de ciudades, en la transmisión de conocimiento. Custodiaban el orden cósmico y el destino humano. Las tablillas hablan de asambleas divinas, de decisiones tomadas en lo alto, de vínculos entre lo celestial y lo terrenal. No es necesario forzar interpretaciones extraordinarias para sentir el peso simbólico de esas narraciones. En Esis late una idea poderosa: la humanidad no se percibía sola. Las estrellas no eran simples puntos de luz, eran moradas, señales, presencias. En Uruk, bajo la sombra de sus templos, sacerdotes observaban el cielo nocturno con una atención casi matemática. Registraban movimientos planetarios, calculaban ciclos. El firmamento era un texto que debía leerse con reverencia. Quizá ahí reside el verdadero enigma. Desde Gobekli Tepe hasta las terrazas de los zigurats mesopotámicos, el ser humano elevó piedra sobre piedra mirando hacia arriba, como si hubiera intuido que su historia no estaba únicamente en la tierra que cultivaba, sino también en el cielo que contemplaba. Los relatos sobre los Anunnaki pueden leerse como mitología, como cosmovisión poética o como memoria simbólica de un pasado que ya no comprendemos del todo. Lo que resulta innegable es el tono, una mezcla de reverencia y cercanía, de misterio y organización. En esas narraciones antiguas, el origen humano no es puramente terrestre. Está entrelazado con decisiones divinas, con pactos y designios que trascienden lo visible. Y así, mientras las ciudades de Mesopotamia brillaban bajo el sol y el barro se convertía en escritura, la humanidad consolidaba algo más con hesturas políticas. Consolidaba una memoria sagrada. Una memoria en la que el cielo y la tierra no estaban separados. Una memoria que aún hoy nos invita a preguntarnos si aquellos mitos eran solo metáforas o ecos de algo más profundo.
y en ese susurro antiguo, elegante y persistente, como la leyenda de los que descendieron del cielo. En las tablillas de arcilla que sobrevivieron al polvo de milenios, los nombres no aparecen como simples símbolos, parecen latir. Entre ellos destacan dos presencias que estructuran el drama antiguo del cielo y la tierra: Enki y Enlil. No eran dioses abstractos en la imaginación sumeria. Tenían voluntad, carácter, rivalidades. Gobernaban ámbitos distintos del cosmos y en ese reparto se dibujaba también el destino humano. Enlil era el señor del aire, del aliento invisible que separa el cielo de la tierra. Representaba la autoridad, la ley, el decreto firme que ordena y también castiga. Su palabra tenía peso de destino. Cuando Enlil decidía, el mundo temblaba. Enki, en cambio, era señor de las aguas profundas, del Apsu primordial, del conocimiento que fluye bajo la superficie. Era sabiduría, astucia, creatividad. Donde Enlil trazaba límites, Enki encontraba soluciones. Donde uno veía desorden, el otro veía posibilidad. La antigua Sumeria narró su tensión como un equilibrio delicado entre autoridad y compasión. Según los mitos, los humanos no surgieron solo como fruto de la tierra, sino como respuesta a una necesidad divina. Los dioses menores, agotados por el trabajo de mantener canales, campos y estructuras cósmicas, se rebelaron. El orden exigía esfuerzo, y entonces surgió una decisión trascendental: crear una nueva especie que asumiera esas labores. En algunas versiones del relato, fue Enki quien propuso el método: mezclar arcilla con la esencia divina, modelar una criatura capaz de trabajar, de comprender órdenes, de sostener templos y ciudades. No un simple animal, sino un ser intermedio, mortal, pero portador de chispa sagrada. Así, el ser humano quedó vinculado a lo divino desde su origen mítico. En Ur y Uruk, los templos no eran solo centros religiosos, eran nodos administrativos, económicos y cósmicos. Allí se organizaban cosechas y rituales, comercio y calendario. La relación entre dioses y humanos no era distante, era estructural. Cada ciudad tenía su deidad tutelar, cada rey gobernaba por mandato celestial, pero la convivencia no fue armónica. Los textos relatan que la humanidad creció en número y ruido. Su bullicio perturbaba el descanso de Enlil. La solución propuesta fue drástica: reducir la población mediante calamidades, sequías, enfermedades, hambre. Y aquí vuelve a aparecer la figura sutil de Enki. En varios mitos, cuando Enlil decide enviar un gran diluvio para borrar a la humanidad, Enki actúa en secreto. Advierte a un hombre justo, llamado Ziusudra en la tradición sumeria, antecedente de otros relatos posteriores, y le instruye para construir una embarcación. No desafía abiertamente el decreto, pero lo rodea con ingenio. La humanidad no desaparece. En ese gesto se define su carácter: no rebelde frontal, sino protector estratégico. Estos relatos no deben leerse solo como crónicas literales, sino como expresiones simbólicas de una tensión eterna, la que existe entre el orden implacable y la misericordia creativa, entre la ley que limita y la inteligencia que adapta. Para los sumerios, los dioses no eran perfectos en el sentido moral moderno. Eran poderosos, complejos, a veces contradictorios. Y en esa complejidad, los humanos aprendían sobre sí mismos. Porque al narrar disputas divinas, narraban también conflictos humanos. La figura de Enki transmitiendo conocimientos, agricultura, escritura, técnicas, sugiere algo más profundo: la conciencia de que la civilización no es espontánea, sino enseñada, recibida, custodiada. Y mientras los zigurats se elevaban hacia el cielo mesopotámico, mientras las estrellas eran observadas con precisión ritual, la humanidad consolidaba una Ilai fascinante.
no estaba sola en el cosmos. Su origen y su destino estaban entrelazados con inteligencias mayores. ¿Fueron los Anunnaki simples personificaciones de fuerzas naturales? ¿Representaciones simbólicas del poder político y cósmico? ¿O memoria transformada en mito? El misterio permanece elegante porque no exige una única respuesta. Lo que sí sabemos es que, en aquellas primeras ciudades entre ríos, el ser humano se vio a sí mismo como parte de una administración universal. Trabajaba la tierra, sí, pero también participaba en un drama cósmico. Entre Enlil y Enki se dibuja una metáfora que atraviesa milenios: la humanidad como puente, entre cielo y barro, entre decreto y compasión, entre destino y libre albedrío. Y así, en la tercera parte de este origen, no solo hablamos de creación, sino de relación, de diálogo tenso entre lo humano y lo divino, porque quizá el verdadero nacimiento de la humanidad no ocurrió cuando fue moldeada del barro, sino cuando comenzó a preguntarse por la intención de quienes la moldearon. En las antiguas narraciones de Mesopotamia, los Anunnaki no eran figuras lejanas e indiferentes. Eran ordenadores del mundo, supervisores del equilibrio entre cielo y tierra, y en algunos textos, transmisores de conocimiento. La tradición sumeria atribuye a Enki la custodia de los Me, principios divinos que contenían las artes de la civilización: la escritura, la arquitectura, la música, la ley, el comercio. No eran simples habilidades técnicas, sino fundamentos del orden social. Según los relatos, estos conocimientos no surgieron únicamente por ensayo humano. Fueron otorgados, revelados, entregados. En Sumeria, la escritura cuneiforme apareció con una sofisticación sorprendente. Los sistemas de irrigación transformaron desiertos en campos fértiles. El calendario permitió anticipar crecidas y estaciones. Las matemáticas sexagesimales organizaron el tiempo en ciclos que aún usamos. Al sur, junto al Nilo, floreció otra civilización igualmente enigmática. El antiguo Egipto levantó pirámides alineadas con precisión astronómica. Desarrolló medicina, geometría, una cosmovisión centrada en la vida después de la muerte. Aunque las tradiciones egipcias hablaban de dioses propios, como Ra, Osiris o Tot, algunos intérpretes posteriores vieron paralelos entre esos dioses civilizadores y los relatos mesopotámicos. ¿Fue una transmisión cultural entre pueblos? ¿Un desarrollo paralelo impulsado por necesidades similares? ¿O la memoria simbólica de una misma fuente primigenia? El misterio se intensifica cuando ciertos textos mesopotámicos describen la creación del ser humano como una decisión estratégica, no solo para habitar la tierra, sino para trabajarla. En el mito de Atrahasis, los dioses menores se rebelan contra el trabajo pesado: excavar canales, mantener el orden agrícola. La solución propuesta es crear a los humanos para asumir esas tareas. Mezcla de arcilla y esencia divina, el hombre nace con un propósito funcional. Desde esta perspectiva, la humanidad no surge como corona de la creación, sino como fuerza laboral cósmica. Algunas interpretaciones modernas han llevado esta idea más lejos, imaginando a los Anunnaki como visitantes de un mundo lejano, necesitados de recursos, oro, minerales, energía, y utilizando a los humanos como mano de obra. En esta lectura, los mitos serían crónicas veladas de explotación y jerarquía. Sin embargo, incluso dentro del relato simbólico original, ya existe una ambigüedad poderosa. Los dioses crean al ser humano para servir, sí, pero también le otorgan inteligencia, lenguaje y capacidad ritual. No es un instrumento mudo, es un colaborador consciente. En los templos de Uruk y Ur, el trabajo humano sostenía ofrendas, cánticos y observaciones astronómicas. La economía y la espiritualidad estaban entrelazadas. Servir a los dioses era, al mismo tiempo, sostener la ciudad. Esclavitud o simbiosis.
La respuesta depende del ángulo desde el cual se mire el mito. Si los Anunnaki necesitaban orden, los humanos ofrecían manos y mente. Si los humanos necesitaban sentido, los dioses ofrecían relato y estructura. Pero en ese equilibrio latía una tensión inevitable, porque otorgar conocimiento transforma al servidor. Al enseñar agricultura, se enseña autonomía. Al entregar escritura, se entrega memoria. Al revelar astronomía, se abre la puerta a cuestionar el propio cielo. Quizá esa fue la paradoja central. Si la humanidad fue creada para servir, terminó también desarrollando la capacidad de pensar por sí misma. Y en ese despertar silencioso comenzó una nueva etapa del drama. La decisión de utilizar al ser humano para fines superiores, divinos o simbólicos, sembró la semilla de futuras controversias. ¿Debía mantenerse bajo control estricto? ¿O permitirle evolucionar, incluso si eso implicaba riesgo? En los relatos antiguos ya se insinúa la diferencia de miradas. Algunos dioses consideran al hombre ruidoso, problemático, prescindible. Otros lo ven como criatura valiosa, digna de protección. Y así, bajo el cielo estrellado de Mesopotamia y el sol dorado del Nilo, la humanidad crecía entre gratitud y servidumbre, entre aprendizaje y dependencia. Lo que comenzó como una estrategia de orden cósmico estaba a punto de convertirse en un dilema moral entre los propios hermanos celestes. Porque no todos los que descendieron del cielo miraban al ser humano de la misma manera. En los relatos antiguos, y bajo la luz tenue de las tablillas, surge un conflicto que trasciende la mera historia. La tensión entre Enki y Enlil. Dos hermanos divinos, dos visiones, dos formas de mirar al mismo mundo y al mismo ser humano. Enlil, señor del aire y de la autoridad, veía a la humanidad como un experimento frágil, ruidoso y peligroso. Su paciencia se agotaba ante la multiplicación de ciudades, canales, templos y, sobre todo, voces humanas que osaban decidir, hablar, cuestionar. Para él, la disciplina debía imponerse. La obediencia debía garantizar el orden cósmico. Cuando los humanos crecían en número y ruido, Enlil concebía medidas drásticas. El diluvio, según los mitos, fue su idea. Un reinicio absoluto, una limpieza del desorden, un retorno al control del mundo sin distracciones humanas. Enki, por el contrario, gobernante de las aguas profundas y la sabiduría, veía en el hombre algo más que un instrumento. Reconocía su potencial, su chispa de creatividad y de aprendizaje. Para Enki, la humanidad no era un simple trabajador divino. Era heredera de la inteligencia, capaz de aprender, de adaptarse, de soñar. Donde Enlil veía caos, Enki veía oportunidad. Donde Enlil imponía decreto, Enki sugería guía. La rivalidad entre ambos no era solo administrativa, era filosófica. Cada decisión respecto a la humanidad era un reflejo de su carácter. La severidad frente a la compasión, la ley frente a la astucia, la autoridad frente a la creatividad. Mientras Enlil planeaba el diluvio como una solución definitiva, Enki actuaba en secreto para preservar la continuidad humana, instruyendo a Ziusudra, el justo, para que construyera el arca que salvaría a unos pocos. Los Anunnaki, testigos de esta tensión, reaccionaron de distintas maneras. Algunos respaldaban la decisión de Enlil. La idea de resetear la humanidad les parecía necesaria para mantener la jerarquía y proteger su propio orden. Otros, cercanos a Enki, contemplaban la astucia de preservar la chispa humana como un acto de prudencia y de respeto hacia lo creado. Entre ellos no había unanimidad. La misma comunidad divina se fracturaba ante la ambivalencia de la especie humana. El diluvio no fue solo un cataclismo físico, fue un símbolo de la rivalidad de los hermanos, de sus visiones contrapuestas, de la forma en que los seres humanos podían ser vistos simultáneamente como herramientas
y como portadores de destino. Cada acción divina revelaba una filosofía, un juicio sobre la humanidad y sobre su lugar en el cosmos. En las ciudades que sobrevivieron, en los canales reconstruidos y en los templos que se alzaron nuevamente, quedó grabada la memoria de esa decisión. La humanidad no solo había sido moldeada y enseñada, había sido puesta a prueba. La sombra del diluvio proyectaba una advertencia. La creación podía ser preservada o eliminada según la voluntad de quienes descendieron del cielo. Y, sin embargo, la astucia de Enki permitió que la historia continuara. La humanidad sobrevivió, aprendió, reconstruyó. Pero la tensión entre control y libertad, entre orden y creatividad, quedó inscrita en la memoria colectiva. En cada relato, en cada mito, en cada tablilla, resuena la dualidad de los hermanos, la severidad de Enlil y la protección de Enki, la amenaza de la desaparición y la chispa de la continuidad. Así, el destino humano se convirtió en un delicado equilibrio, una danza entre la autoridad del cielo y la sabiduría del agua, entre la sombra de la destrucción y la luz del ingenio. Y mientras los ríos de Mesopotamia continuaban fluyendo, la humanidad aprendía, sin saberlo, que su supervivencia dependía no solo de sus manos y su ingenio, sino del delicado juego entre los dioses que la habían creado. La historia que emerge de las tablillas sumerias y los relatos antiguos no eran solo cataclismo, son todo un misterio sobre decisiones divinas, supervivencia y renacimiento. Los textos atribuyen la decisión del diluvio principalmente a Enlil. La humanidad, en su multiplicación y ruido, había sobrepasado lo que él consideraba tolerable. Ciudades crecientes, templos ruidosos, canales laberínticos, para Enlil, el orden cósmico exigía un reinicio. La medida no era caprichosa, era un acto de autoridad absoluta, un intento de restaurar el equilibrio entre cielo y tierra. La vida humana había sido útil, pero la expansión y desobediencia habían llevado a la saturación del sistema divino. Enki, consciente de la fuerza de su hermano y de la inevitable catástrofe, no se enfrentó directamente a Enlil. En secreto, eligió preservar la chispa de la humanidad. Advertido el hombre justo, llamado Fiusudra o Unnapishtim según la versión, Enki le dio instrucciones precisas: construir un barco, almacenar semillas, animales y conocimiento. No era un simple refugio, sino un arca simbólica y práctica que permitiría que la civilización sobreviviera al juicio del cielo. Cuando la tormenta llegó, no fue un simple aguacero. Lluvia y mareas inundaron la tierra, arrasando campos y ciudades, borrando nombres y recuerdos. Pero en la embarcación de Fiusudra, protegidos por la previsión de Enki, la humanidad tuvo un hilo de continuidad. Las semillas del trigo, los animales esenciales, la memoria de la escritura, la organización de la vida, todo lo necesario para reconstruir el mundo se conservó. El diluvio, aunque devastador, no fue el final. Fue un reinicio, un recordatorio de que la relación entre los humanos y los dioses estaba marcada por la obediencia, pero también por la posibilidad de aprendizaje y resiliencia. Tras el retroceso de las aguas, Fiusudra y su descendencia comenzaron a repoblar los valles, a reconstruir canales, templos y ciudades. El conocimiento transmitido por Enki permitió que la civilización renaciera, más organizada, más consciente de su fragilidad y de su vínculo con lo divino. Así, la humanidad aprendió por primera vez su doble naturaleza: ser criatura moldeada para el servicio y ser portadora de ingenio, memoria y cultura. La supervivencia al diluvio no fue un acto de fuerza, sino un testimonio de sabiduría y astucia, de la mano de un Dios protector que entendía la importancia de la continuidad frente a la severidad del juicio. El agua retrocedió. Los templos se levantaron de nuevo. Las ciudades volvieron a brillar en la fértil Mesopotamia.
y la humanidad, consciente de su fragilidad y de su capacidad de renacer, comenzó a mirar el cielo y la tierra con respeto y curiosidad, aprendiendo que la historia no era solo suya, sino también de quienes habían decidido moldearla desde lo alto. En este final de la primera parte de nuestra serie del origen de la humanidad, no termina en la creación, ni siquiera en la catástrofe. Termina en la continuidad, en la resiliencia y en la sutil enseñanza de que la vida humana, aunque pequeña frente a la voluntad divina, puede persistir cuando se combina inteligencia, previsión y un poco de intervención celestial.